Qué milagro. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a platicar sobre la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro. Nos va a explicar qué cambios tiene al pasar de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y tenemos también a Noemí, que hoy es Día de Mujeres en la Historia, y vamos a hablar porque hoy es el aniversario del voto de las mujeres, 71 aniversario del voto de las mujeres. Entonces Noemí nos va a hablar sobre ello, dado que el día de hoy además es Mujeres en la Historia. No, ese es mañana, ¿verdad? ¿O es hoy? Hoy, ¿verdad? Mujeres en la Historia, hoy. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Raquel, luego le voy a dar la palabra también a Noemí, de una vez porque me imagino el tema que vamos a tratar el día de hoy y vamos a darle su tiempo. Adelante, Raquel. Con su permiso, Presidenta. Si nos ayudan con la presentación, por favor. Bueno, primero les vamos a platicar de dónde estamos partiendo. Nosotros estamos partiendo ya de un primer piso de la cuarta transformación. Bueno, estamos partiendo de un primer piso ya de la cuarta transformación y queremos cambiar la mística, la vocación de la Secretaría de la Función Pública, algo que entienda todo el mundo, pero también que tenga un mayor impacto en la vida de todo el pueblo mexicano. Y pues partimos de un primer piso, por eso primero empezamos por cambiarle el nombre a, bueno, fue una sugerencia de la presidenta, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Dónde estamos y de dónde partimos? Partimos ya de un ejercicio que se hizo ya de empezar a separar el poder político del poder económico. ¿Eso qué significa? Que el gobierno, en lugar de estarse preocupando siempre por beneficiar a los grupos más poderosos, a los más ricos, está viendo por el bien del pueblo. Eso nos da una mística y una vocación diferente al gobierno, que es una vocación de servicio al servicio del pueblo. Ya no actuar como se actuaba antes, siempre favoreciendo a las clases más privilegiadas. Entonces ya tenemos un buen punto de partida porque nos va diciendo hacia dónde se tiene que orientar nuestro gobierno. Adicionalmente también tenemos un ejercicio público distinto, como lo es la comunicación directa por parte de, en este caso, de la presidenta, como esta mañanera del pueblo, que ayuda a que la gente esté mejor informada, que no tenga nada más la información que nos quieren desmenuzar los poderes económicos, sino que sea una información más abierta, más fluida y más transparente. Eso hace que el pueblo de México cada vez sea más político y cada vez tenga más conocimiento y más herramientas para evitar que los gobiernos corruptos regresen. Darse cuenta dónde están los nichos o dónde estaban los nichos de corrupción y estos estarlos siempre vigilando y evitando. Entre las estrategias que se usaron, de las primeras estrategias que se utilizaron para ir abatiendo la corrupción fue la entrega directa de los recursos de los apoyos sociales. Esto permite varias cosas. Primero, elimina los intermediarios, que sin hacer nada pues llevaban comisiones, y una comisión pues de todo lo que son los programas sociales es muchísimo dinero. Entonces, al no tener una comisión, al tener una entrega directa, pues también permite orientar cada vez más recursos a esta población y entonces podemos asignar más dinero a más gente que apoye directamente a la población sin intermediarios y con un mayor gasto efectivo en beneficio de la gente. También se eliminó la condonación de impuestos. Las grandes fortunas eran beneficiadas cada cambio de administración, venía una condonación de impuestos grandes a todos los poderes económicos que habían apoyado en las elecciones previas.
Y eso al final del día nada más se traduce en menos recursos para gobernar, en menos recursos para programas sociales, en menos recursos para las inversiones públicas. También eso se eliminó, se acabaron los privilegios. En la parte de impuestos ya hay piso parejo y todos los servidores públicos lo que estamos viendo es que estamos trabajando para el pueblo. Y también vino una mística de austeridad republicana, que quiere decir cero lujos, no menos gasto, porque incluso el gasto social ha incrementado, el gasto de inversión pública ha aumentado, lo que no se quiere es que sigan los lujos. Entonces, de cero lujos, porque no puede haber un gobierno rico con gente pobre. La siguiente, por favor. De los resultados de esta primera etapa, pues vemos que la tasa de los actos de corrupción disminuyó 11%. Es decir, de 15 de cada 100 que percibían o tenían una experiencia de un acto de corrupción en algún trámite con el gobierno, se redujeron a 14, que es una disminución del 11%. La siguiente, por favor. También la percepción de la gente, de cuando hacen alguna gestión con gobierno, tienen presencia en una práctica de corrupción, también se redujo en 8 puntos porcentuales. Ahorita la tasa de percepción es del 83.1%. Es la tasa más baja histórica desde que se tienen registros en el país. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante abatir la corrupción? ¿Por qué nos interesa abatir la corrupción? Bueno, la corrupción, no solo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos. Primero, tenemos un ejemplo que es debilita el Estado de Derecho. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay corrupción no hay una impartición de justicia adecuada, prevalece la impunidad y al haber impunidad se vuelve un círculo vicioso porque entonces evita cada vez que la gente se inhiba ante la corrupción. Promueve, digamos, los actos de corrupción, hay impunidad y se regresa. Entonces, eso es malo porque afecta prácticamente todas las actuaciones del gobierno. Inhibe las inversiones. Si alguien quiere venir a inversiones y se presenta que con los trámites tiene que hacer moches para hacer sus trámites ágiles, si siente que no caminan, no hay certidumbre jurídica de si le van a dar una autorización o no. Estamos hablando a todos los niveles, tanto de municipios, estados, gobierno federal, poder judicial, poderes legislativos, se complican las decisiones. Y al no haber inversiones o al no agilizar tampoco el dinero, pues hay cada vez menos empleo y menos desarrollo económico para el país. También resta eficiencia y confianza en las instituciones. Si una persona está acostumbrada o se presenta ante una institución a hacer un trámite, una gestión y lo dilatan, hay discrecionalidad, hay moche, pues la gente empieza a perder la confianza en el gobierno, ¿no? Y al perder la confianza en el gobierno también recurre a él menos y se vuelve cada vez más ineficiente. Entonces nosotros tenemos que combatir la corrupción porque al revés, la obligación del gobierno es servir y trabajar para el pueblo. Genera desigualdad. Cuando hay corrupción todos los recursos no llegan adecuadamente. Reduce los ingresos públicos porque hay evasión fiscal, se hacen auditorías a modo, tenemos contrabando, la recaudación baja. En cambio, cuando se combate la corrupción, lo que podemos tener es, por ejemplo, aumentar los ingresos públicos, esto permite tener mayor gasto y ese mayor gasto también ayuda a mantener ciertos programas sociales, ciertos programas de inversión y va contribuyendo a ir desapareciendo la desigualdad entre la gente. ¿Por qué? Porque nos permite tener recursos más públicos, mayor número de recursos públicos para poder poner a la gente, digamos, en mejores condiciones con diferentes programas, tanto sociales como inversiones. Y también la corrupción puede llegar a limitar el acceso a los servicios públicos, ¿no? Cuando se imparten o se prestan los servicios con discrecionalidad, pues no le llegan a toda la gente y solo le llegan a veces a algunos privilegiados que son los que tienen el modo de efectuar un acto de corrupción. Y nosotros no queremos eso, nosotros trabajamos para la gente, queremos darle servicio a todo el pueblo de México y nosotros gobernamos para el pueblo de México y no para unos cuantos. Entonces, todas estas afectaciones a la vida pública y al bienestar de la gente son consecuencia de la corrupción, por eso es tan importante erradicarla.
Según estadísticas internacionales, en promedio en todo el mundo el 5% del PIB son actos de corrupción. Esto es muchísimo dinero, ¿no? Si nosotros habláramos, por ejemplo, de México con ese estándar internacional, pues podrían ser alrededor de 15,000 millones en cuanto a gasto público. Cada punto del PIB son 340,000 millones de pesos. 340,000 millones de pesos. Más de 1 billón de pesos. O sea, es muchísimo dinero lo que estamos hablando de corrupción. No, es un estándar internacional. Ajá. Es un estándar internacional, son los resultados que hacen de encuestas. Por ejemplo, desafortunadamente los países más pobres son los que tienen los niveles más altos de corrupción, que jalan el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en África las tasas son muy altas, desafortunadamente. En México hay estadísticas que dicen que 4.5% del valor de los contratos eran sobornos, ¿no? Entonces eso también da más o menos 15,000, viendo nada más el gasto público, digamos, los contratos son 15,000 millones de pesos. Si metemos también la inversión pública, pues serían unos 50,000 millones de pesos. Con eso se pueden hacer muchas cosas. El ir acabando con la corrupción, y ustedes lo vieron, permitió tener mayores recursos públicos. El crecimiento de los recursos públicos ha sido histórico en esta cuarta transformación, y queremos mantenerlo y queremos continuar abatiendo la corrupción para que estos recursos públicos sigan creciendo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a hacer y cómo va a participar la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? La siguiente, por favor. Bueno, lo que nosotros buscamos primero es pasar de un enfoque correctivo a un enfoque preventivo. En México tenemos un dicho que dice que ahogado el niño se tapa el pozo. Pues nosotros no queremos eso. Nosotros queremos desde antes evitar que se cometan los actos de corrupción, porque esto nos va a liberar también mucho más recursos, ¿no? No solo sancionar, sino evitar que se realicen. Para eso tenemos que hacer un trabajo muy cercano y oportuno, pues, con toda la sociedad, con la gente, con los servidores públicos y también con el sector privado, porque la corrupción es no solo dentro del gobierno, sino también en el sector privado, ¿no? Siempre hay un corruptor y un corrompido para que pueda haber un acto de corrupción. Entonces tenemos que buscar cómo evitarlo de las dos partes de la balanza. Y esta secretaría pues nos ayuda mucho a esa participación, porque en el gobierno hay pocas secretarías que son transversales. ¿Qué quiere decir eso? Son secretarías que están vinculadas absolutamente con todas las dependencias del gobierno, que tienen que ver con todas las secretarías, con todas las entidades, pero no solo con las del Ejecutivo Federal, sino también con los estados, con los municipios, y también tenemos la relación con el Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, es una secretaría que tiene un alcance, digamos, normativo y de supervisión amplio, y que puede participar en todas las secretarías y entidades. La siguiente, por favor. Y esto nos lleva a establecer cuáles son los pilares que va a tener esta secretaría. Digamos que tenemos como un policía bueno y un policía malo. El policía bueno es el buen gobierno, que es el que va a prevenir. ¿Cómo le hacemos para que no se cometan los actos de corrupción y no perder ese dinero por un acto de corrupción desde el principio? Bueno, lo primero es dignificar la carrera del servidor público o del servicio público. O sea, la gente y los funcionarios, los servidores públicos, tenemos que entender que trabajar en el gobierno es una vocación, es una mística, y como hemos dicho en muchas ocasiones, no hay mayor satisfacción que cuando se hacen cosas para beneficio de los demás. Entonces esto nos lleva a tener que invertir, digamos, muchísimo en trabajar mucho en la formación ética y de integridad del servicio público para tener esa mística, esa vocación y esos principios y valores. Y acompañarlo de capacitación, porque esta capacitación técnica también ayuda al cumplimiento de las metas. Pero lo primero que tenemos es que desarrollar una vocación en el servicio público, una mística,
pero además acompañada de valores de ética y de integridad. La otra es dar acompañamiento preventivo a las instituciones. Todos los programas prioritarios, todos los proyectos estratégicos, a veces son muy grandes, de los que ustedes ya conocen que se llevaron a cabo en el primer piso, pues está el Tren Maya, pero la presidenta tiene también aquí planes para aumentar muchísimo más, por ejemplo, el sistema ferroviario, 3,000 kilómetros. Son muchos proyectos de gran envergadura donde participa muchísima gente. Y son muy complejos y llevan mucho tiempo y requieren muchos recursos. Entonces tenemos que darles acompañamientos para inhibir la corrupción y asesorarlos en toda la parte normativa para que todo sea transparente y también ir de la mano para ir transparentando todo el ejercicio público. Modernizar la administración pública para inhibir la corrupción. Esto va acompañado de la Agencia de Transformación Digital. Nosotros creemos en que entre mayor sistematización haya, hay menos tentación para la corrupción. Si no hay contacto humano, sino todo es a través de sistemas y entre más ágil sea, más eficiente, es mucho menos la tentación de caer en un soborno, en una discrecionalidad. Consolidar las compras públicas también, trabajar en transparencia proactiva, que es pues que la transparencia sea un hábito en el quehacer público, en el hábito diario, en la medida que transparentemos nuestra actuación y que vayamos más allá de la ley. También, si el trabajo está a la vista de todo el mundo, también es más difícil que haya corrupción. Y obviamente sumar a la sociedad y al sector privado en todos los trabajos. La siguiente, por favor. Y la área de anticorrupción es así, sería enfocar a los OICs en áreas de mayor impacto y relevancia. Son cosas que no se saben hacia afuera, pero luego la función pública resulta como en un aparato muy burocrático que hace trabajar mucho a las dependencias y las distrae de sus labores sustantivas. Entonces lo que queremos es tener no trabajar por trabajar, sino más focalizado y orientado siempre a acciones de mayor impacto y relevancia. Fortalecer la cultura de la denuncia, tanto en el sector público como en el sector privado, y garantizar la confidencialidad de las denuncias. Muchas veces no denunciamos. Entonces la gente tiene también que ayudarnos a denunciar para lograr identificar más rápido los problemas. Realizar investigaciones que puedan inhibir la investigación, es decir, no hacer investigaciones al final o después, sino desde antes, ir viendo cómo va evolucionando el gasto público, evolucionando la prestación de servicios, evolucionando la percepción también de la gente, para que vayamos actuando y corrigiendo sobre la marcha. Y finalmente, combatir la impunidad. Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley. Que no haya ningún incentivo para violar la ley. Ahorita para muchas empresas es más fácil decir incumplo con el contrato porque la penalización es muy baja y mejor digo que no tengo y con otra empresa lo vendo con una adjudicación directa a un precio más alto porque aparentemente hay un desabasto. Entonces tenemos que hacer mecanismos legales, jurídicos, con certidumbre, donde violar la ley sea más caro que cumplirla. La siguiente, por favor. La siguiente. Y en estos primeros días que estamos trabajando, pues un encargo que nos dio la presidenta es trabajar junto con la Consejería Jurídica, con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y trabajar en una reestructura de la administración pública, donde lo que se busca es una organización más eficiente, es decir, dadas las metas que tenemos como gobierno, cómo podemos organizarnos para alcanzarlas de manera más eficiente y más expedita y muy orientada a los resultados. También vamos a llevar la parte de acompañamiento. Ya en los primeros días ya nos han instruido el acompañamiento ya a proyectos como el Tren Maya, el sector salud, seguridad alimentaria y entre otros. ¿Y cuál es la idea? Lo que decimos es ir de la mano con el ejercicio público para que se vaya viendo que se vaya ejerciendo de manera transparente y eficiente. Tenemos en puerta modificaciones a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras, que nos da agilidad en el proceso de adjudicación de contratos, en los fallos, pero además genera nuevos mecanismos. Estos nuevos mecanismos son eficientes y más competitivos. Se están incorporando, por ejemplo, las subastas, es decir, que empiecen las pujas para que los precios no sean el primero, sino se empiecen a bajar
y poder tener beneficios. Ya hemos hecho algunos ejercicios y hemos logrado hasta ahorrar hasta un 70%, bajar el precio cuando se hace una subasta. También está el mecanismo de ofertas subsecuentes de descuento, que funciona de manera similar, o desarrollo de proveeduría muy específica. Por ejemplo, en el sector salud estaba muy cooptado por los prestadores de servicios integrales de salud, donde el intermediario era el que se llevaba toda la ganancia, los equipos, que son lo que realmente es más caro, que son los fabricantes, pues no tenían acceso directo, digamos, al gobierno, no vendían de manera directa, y el intermediario captaba todo el recurso y el servicio que prestaba el gobierno se elevaba muchísimo. Entonces, ahí tenemos que cambiar las formas de hacer las compras, cambiar las estrategias, y eso implica desarrollar proveeduría nueva. Si el fabricante no está acostumbrado a vender directamente al gobierno porque no instalaba en las salas, digamos, de hemodinamia, pues ahora tiene que hacerlo. Y luego la otra es trabajar también en ruedas de negocios de los compradores públicos. Nosotros también, como compradores públicos, como gobierno, también apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas sociales. Estos son, por ejemplo, las cooperativas. Otro tema de intermediarismo, por ejemplo, son las empresas que hacen servicios de limpieza, las empresas que proveen papelería, etcétera. Entonces, ver cómo le hacemos para que participen más las MIPYMES y no tener a esos intermediarios que acumulan y que son los que acumulan la rentabilidad, y las pequeñas empresas, que son las que dan 7 de cada 10 empleos, pues tienen las rentabilidades menores, o las cooperativas u otro tipo de empresas. Y una queja, una solicitud de información que ha sido muy recurrente en estos primeros días de gobierno y muy reiterativa, es las quejas sobre la información histórica de Compranet. Ahí les platicamos, había un sistema de Compranet 5.0 que quedó obsoleto, y allí ese sistema obsoleto tenía los contratos de 2012 al 2022. Ahorita estamos trabajando para extraer toda esa información y ponerla a la vista. En los primeros 100 días van a tener ya toda la información en todo. La siguiente, por favor. Y otro tema es el futuro de la transparencia. ¿Qué tenemos en la transparencia? Pues lo primero que tenemos que saber es que la propuesta de reforma mantiene la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho al acceso de la información pública y a la protección de los datos personales. Es decir, no cambia en nada lo que requiere la gente en cuanto a información. En caso de aprobarse esta reforma, pues nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de ley general de transparencia que garantice que esta Secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones, y al mismo tiempo que no sea juez y parte, con el involucramiento de otros entes públicos, como son los tribunales administrativos, y con eso iniciar una era de transparencia proactiva, porque además de lo que marca la ley, la siguiente, por favor, lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar mucho también de la mano con la Agencia de Transformación Digital para abrir muchos datos abiertos, a tener muchos datos abiertos y de fácil acceso para la población, para que pueda dar seguimiento, pues, a toda la actuación del gobierno. Entonces, en ese caso, ya con la transparencia, pues podemos también tener mucha claridad de que pues, vamos a tener cero lujos, menos burocracia, más eficiencia. La digitalización simplifica y agiliza los trámites, y además los hace más transparentes y los hace menos proclives a la corrupción. Y lo que también va a ayudar, si nosotros tenemos una transparencia en la información, una mejor rendición de cuentas y una mayor confianza de la sociedad. La siguiente, por favor. Y por último, pues nada más decir que a dónde vamos o qué pretendemos con todas estas actuaciones, pues es incorporar en principio a la sociedad en la lucha contra la corrupción. Si no se involucra la sociedad, podemos caer en otros gobiernos, regresar al pasado. Entonces, para evitar regresar al pasado, tenemos que trabajar juntos en esta lucha contra la corrupción. Esto nos lleva a mejorar los servicios públicos y de atención que reciben las personas. Con todas estas acciones preventivas, lo que buscamos es cerrar la puerta a la corrupción, cerrársela definitivamente y combatir la impunidad. Con todo ello y con un gobierno que sea íntegro, más eficiente y cada vez más cercano a la gente. Todo esto de la mano, y para eso ayuda también la transparencia, para que la sociedad y el pueblo sea involucrado y evalúe lo que el gobierno está haciendo. El pueblo manda y el gobierno es para el pueblo.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raquel, muchas gracias Noemí, y ahora sí vamos a las preguntas. A ver, por acá. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Yarobasta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy, de Grupo Cantón. Presidenta, tiene la costumbre. Presidenta, preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna, sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión, incluso este comentario que hace el juez que lo juzga, que pues es igual que el Chapo Guzmán. Conocer su opinión referente a esta sentencia, pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa, porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas, entonces aquí ya parece que están tratando de curársela en salud. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Sí, ahora vamos a leer lo que el día de ayer el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s, lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dijeron, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante.
No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. O sea, porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. O sea, ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvide el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante.
Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de Seguridad Pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sigue. Ya con eso. ¿Se puede decir que el presidente… Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo, un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía, porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto. Que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Entonces, no es menor lo que ocurrió el día de ayer. Y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo. Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes. Hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años. Que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho. Y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. Y eso lo tenemos que defender entre todos. Eso es lo que… Bueno, muchas gracias. Y bueno, finalmente, con mi segunda pregunta.
En los últimos días se ha intensificado y radicalizado las protestas de trabajadores del Poder Judicial. Incluso ya hay una ala radical que pues está a favor. Si me olvidó algo. Nada más para que vean algunos colaboradores de la actual administración del Poder Judicial. María Fernanda Casanueva de Diego, actual secretaria ejecutiva de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con García Luna. Fue el fichaje estelar de la ministra Piña. Y hay otro. O sea, ¿por qué no se explica esto? Porque nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y de privilegios que terminó en el 2018. Y sí estoy siendo, porque no podemos no decirlo. ¿Qué responsabilidad? O no hay ninguna responsabilidad, pero son colaboradores hoy. A lo mejor tienen que dar una explicación al menos al pueblo. Adelante, perdón. Sí, muchas gracias. Le comentaba, se han radicalizado las protestas de integrantes del Poder Judicial, incluso hay un ala ya radical que, bueno, pues ya está con la idea de tomar carreteras, está con la idea de tomar edificios. También es esta ala la que no quiere perder sus privilegios, no quiere regresar a trabajar. Y sin embargo, una de las cuestiones que más preocupa es que van a extraer archivos y, bueno, pues expedientes para irlos a aventar ahí al Senado de la República. Ayer decidieron regresar a trabajar. Algunos, pero no todos. No, en el Consejo de la Judicatura me informaron hoy, a ver si lo checan bien, que ya hay un llamado a regresar a trabajar de todos. Hay llamado, pero no todos quieren seguirlo. Sí, pero hay una orientación en el sentido de que si no regresan a trabajar, entonces ahora sí va a haber descuento de salario. Otro aplauso para el Consejo de la Judicatura. Es que ya tiene que precisamente actuar el Consejo de la Judicatura, porque pues prácticamente en el mes de noviembre ellos van a recibir un bono. Uno de esos bonos, pues vaya, de mes y medio, que estamos hablando de alrededor de 75,000 pesos. Entonces quisiera preguntarle, pues si usted les haría un llamado ya precisamente para que… Pues ya lo hizo el Consejo de la Judicatura y qué bueno, que se normaliza el trabajo y en junio la votación y en septiembre pues entran en la mitad de los espacios nuevos jueces, magistrados y un nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte. Gracias, buenos días, presidente. Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Sobre esta cuestión del INE, al parecer ya algunos consejeros pues van a detener ahorita la organización que estaba en curso para las elecciones, al parecer por las amenazas que tienen de los amparos y que posiblemente los pudieran meter a la cárcel. ¿Qué opinión tiene usted de esto? ¿Cómo? Sí, hay consejeros del INE que han detenido ahorita el proceso para la organización de las elecciones del Poder Judicial, de los jueces ministros. Sin embargo, pues parece que es por las amenazas que tienen de ser llevados a prisión por no detener ese proceso. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México
que se mostró en la resultado de la elección y que a su vez pues es una reforma constitucional que con los propios artículos de la Constitución está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y es la nueva Constitución. Entonces las y los consejeros pues deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Gracias. En segundo término, pues el Banco de México está haciendo compras o anunció que va a hacer compras de oro en lingote. Esto pues parecería que hay un cambio en la política monetaria del país. ¿Es así? Y en otra pregunta, ¿es posible que se esté acercando México entonces a la integración a un BRIC? No, no hay cambio en la política. Si quieren, invitamos al secretario de Hacienda para que pueda platicar en particular sobre esto. La economía de México está sólida, las reservas del banco están bien y esta decisión pues hay que preguntar en particular cuál es la razón, la causa de por qué toman esta decisión y que no lo platique el secretario de Hacienda. Pero la economía de México está bien, está muy bien. ¿Se avisora un acercamiento al BRIC? No, en este momento nosotros lo que planteamos es la fortaleza del tratado, del TEMEC, y ampliar. México tiene relaciones comerciales, incluso tratados comerciales con muchos países, no solo con Estados Unidos y Canadá. Y siempre va a estar o vamos a estar en este sexenio con esa apertura. Pero nuestro interés es fortalecer el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que como vimos en la reunión con los empresarios, con las empresarias, con los gerentes, con los coordinadores de las empresas de Estados Unidos y de México que tuvimos hace 2 días, hay mucho interés en invertir en México. E independientemente de la elección en Estados Unidos, quede el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala Harris, va a seguir esta relación comercial. Porque Estados Unidos hoy depende mucho de Estados Unidos y nosotros también tenemos una relación muy importante con Estados Unidos. Como lo dije el otro día, no competimos entre nosotros, nos complementamos. Y además la apertura hacia el continente, que es muy importante. Vamos a seguir con esa política. Y ahora que lo menciona, Kamala Harris ha declarado que pues coincide con las políticas del Gobierno de México y bueno, en especial ya ahora con el de usted, acerca del reconocimiento a los pueblos originarios. ¿Qué opinión tiene al respecto del positivo comentario de Kamala Harris? Sí, hay una declaración que ella hizo hace como 1 año, 2 años, ¿no? Que salió, ahora la repitieron, está bien. Si quieren ya mañana hablamos de ese tema o la próxima semana, en donde ella habla justamente del 12 de octubre. El 12 de octubre durante años, el otro día en un evento en el Estado de México, pregunté qué se celebra hoy y dijeron es el Día de la Raza. Entonces, primero pues no hay razas entre los humanos, eso está reconocido científicamente. Hay orígenes étnicos distintos, pero no hay razas, no está caracterizado eso biológicamente. Y segundo, es esta idea de que hubo un encuentro de 2 mundos amistoso que produjo el mestizaje. Y en realidad no fue así, y eso es lo que dice ella en su declaración. Hubo una invasión que trajo muerte,
hubo una imposición de una religión, hubo violencia, hubo muerte por enfermedades, pero también por agresiones. Hace unos días me mandaron un artículo de su nombre es Federico, es a ver si el que habló con nosotros el día de que le cambiamos el nombre al parque. Federico, se me olvidó ahorita su apellido, en donde discuten justamente si hubo genocidios, si hubo masacres. Es un especialista muy importante de los mexicas y de lo que significó Navarrete, exactamente, Federico Navarrete. Se los voy a pasar, es un artículo muy interesante. Y entonces ella recupera eso, dice, no fue un encuentro amistoso. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón de España hacia México, tiene que ver con eso, con reconocer lo que fue el periodo de esta invasión y la conquista y la resistencia de los pueblos. Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez, de Sin embargo MX. Hay una especie de resistencia, como usted comentaba hace un momento, después de la sentencia contra García Luna, se necesita reflexionar sobre lo que pasó en esos años y sigue habiendo una especie de resistencia por al menos cambiar o reconstruir esta narrativa de las razones que llevó a Calderón a declarar esta guerra. ¿Habrá desde su gobierno algún tipo de investigación sobre, pues, que lleve a la no repetición de estos actos, o impulsará usted, apoyará, respaldará que la Fiscalía inicie una investigación formal contra Felipe Calderón a fondo, y no solo contra Felipe Calderón, sino otros implicados? Sí, yo creo que son dos temas, ¿no? O tres. Uno, la propia determinación de hacer una guerra, que aunque digan lo que digan, se siguen viviendo sus consecuencias. Eso es lo primero, que todas y todos los mexicanos tenemos la obligación de revisar qué ocurrió, por qué se declaró y cuáles fueron los resultados. Dos, ese es un tema. Dos, poner a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje que ya tenía antecedentes y que hoy está sentenciado en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico, con una declaración del propio juez que no distingue entre un narcotraficante y a Genaro García Luna. No es menor eso. Y tres, ¿sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, pues los invito a reflexionar si sabía él o no. Y después lo de si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que queremos es que no se olvide y a quienes representan y cómo tiene el cinismo, la hipocresía de decir que lo volvería a hacer. O sea, ¿cómo? Y luego su propio partido se deslinda, pero ese mismo partido llama a declarar terrorismo. Para que nos entienda la gente, cuando se dice eso es porque están buscando intervención extranjera en México. Pero ese mismo partido tiene muchos otros, ha tapado muchos otros delitos de estos mismos personajes, como el cártel inmobiliario. Entonces, ¿por qué lo digo tan abiertamente, porque es importante?
Porque es importante que todas y todos, medios de comunicación, comentócratas, pueblo de México, académicos, todas y todos, después de esta sentencia y de la protección que en su momento tuvo García Luna, entonces llamo a la reflexión y también a que el pueblo de México vea dónde está el cinismo y la hipocresía. Porque México sigue caminando y por eso hubo una transformación en nuestro país. Porque eso de lo que habla es de una enorme decadencia. Entonces, más allá del asunto penal, por eso lo digo, el tema es ¿qué van a decir hoy en todas las mesas de análisis de los medios? Que van a seguir diciendo que nadie sabía nada, que ¿por qué la gráfica de secuestros? ¿Por qué el montaje que se hizo? ¿Qué pasa con el caso Florence Cassés? ¿Por qué dice eso el expresidente de Francia? Una exembajadora también lo dice. Entonces, es un periodo no tan lejano, 2006 a 2012, porque luego se habla de democracia en México, sin nada más que ese presidente llegó con un fraude electoral. Entonces, es un llamado a la reflexión de todas y de todos, porque eso no puede volver a ocurrir en México. No, si hay una investigación, nosotros no, la presidenta no lo va a hacer. O sea, a mí lo que me corresponde y es importante, y por eso son estos ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio de información, de transparencia del Gobierno de México, pero al mismo tiempo de reflexión para todas y todos los mexicanos, de qué fue lo que vivió México en ese periodo, de cuáles son las declaraciones de quienes protegieron ese periodo, los que trabajaron ahí, y del expresidente. Porque de eso también depende no solo el presente de México, sino el futuro de México. Entonces, nunca más. Entonces, por eso es este llamado a la reflexión de todas y todos los mexicanos, con información. Este llamado a la reflexión que realiza sin decir como si Calderón sabía o no, es como usted está haciendo la invitación a que la población lo analice. Él ha dicho en los tweets que pasó que no sabía, pero ¿es posible esto que usted desde ya al frente del Ejecutivo Federal, qué le podría decir a la gente si es posible que como presidenta no se sepa las decisiones que toma, las actuaciones que hace su secretario de Seguridad? Por eso pongo las declaraciones de aquel momento de quienes estuvieron cerca, y deberían declarar otros que estuvieron cerca. O sea, un expresidente de Francia que escribe un libro y dice que el hombre fuerte de ese gabinete era García Luna, porque él defendió un caso de una ciudadana francesa. Pero así como ese, hay muchos otros que en aquel momento hablaban de la colusión de García Luna y muchos otros que no dijeron nada. O delitos como el secuestro. ¿Por qué se dio
el crecimiento de ese delito en ese periodo. Entonces, o sea, a mí me parece la publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. O sea, como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento. Y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. También. Ahí están quienes lo vieron, quienes hablaron con él. Entonces lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada, qué bueno que se aplique la ley, yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley, inteligencia, investigación. Pues no me corresponde a mí. Lo que sí creo es que ¿por qué lo saco el día de hoy? Porque él lo publica. Él haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de México. Puso al frente de la Secretaría a este personaje. Y lo sentencias y él dice, volvería a hacer lo que hice. Y llamo a que todos nos unamos contra la delincuencia organizada. O sea, con García Luna no, perdón. Entonces, por eso digo que llamo a la reflexión y que se lea lo que dijo el expresidente de Francia y lo que dice una embajadora de Estados Unidos de aquella época y muchos otros testimonios que hay y otros delitos como el homicidio o como el secuestro. Entonces, lo que estoy diciendo es, la publicación de Felipe Calderón, lo menos que podemos decir es que es de un cinismo terrible. Estoy hablando de la publicación, no me corresponde a mí, pero sí me corresponde llamar a la reflexión en nuestro país sobre lo que ocurrió, sobre esta sentencia. Y también, y tiene que ver con el Poder Judicial. Miren, ayer sale una publicación del embajador de Estados Unidos sobre un caso de 2 delincuentes. Están amparados. Desde 2011 se pidió su extradición. El presidente López Obrador insistió en la extradición.
¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial. ¿Qué hizo el Poder Judicial del 2006 al 2012? ¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con delincuentes? ¿Por qué aunque estuvieron en paro hay liberaciones? Porque la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país depende del Ejecutivo, de los ejecutivos, depende de las fiscalías y depende también del Poder Judicial. En una estrategia que tiene que ver con atender a las causas y cambiar el modelo y erradicar la corrupción, y al mismo tiempo la aplicación de la ley, el tan llamado Estado de Derecho. ¿Dónde estuvo el Estado de Derecho durante 6 años? ¿Debería la Fiscalía investigar al expresidente? Es un asunto de la Fiscalía y nosotros no lo vamos a hacer. Nos corresponde llamar a la reflexión y debatir aquí si lo que publica él, ¿cómo dice lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Esa es la pregunta. Y claro, él tiene que decir, él dice que no sabía. Bueno, mucha gente lo dijo. ¿Considera justa la condena? No me corresponde, no. No es, a mí me corresponde primero cumplirle al pueblo de México, gobernar cercana al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos con la gente y seguir construyendo la paz y la seguridad en nuestro país con un modelo completamente distinto al de aquella época y que no haya ninguna colusión como en aquella época que hoy fue demostrado. Nada más ya para terminar, al inicio mencionaba al expresidente Vicente Fox también, que tuvo a Genaro García Luna como parte de su equipo. Él también tendría que dar explicaciones sobre esto y su crecimiento dentro de la policía, de la seguridad pública federal. Y en otro tema, Presidenta, desde el 4 de octubre está desaparecida la activista Sandra Domínguez en Oaxaca y su esposo. Entonces, no sé si tenga alguna información o que se sepa de este proceso de búsqueda, lo que nos pudiera informar. Muchas gracias. Sí, están trabajando en la búsqueda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Estatal y todas las fuerzas que se requieren para poderla encontrar. Sí están muy al tanto y se está buscando. Yo me refiero a Calderón, primero por el tema de la guerra contra el narco. Y Fox también tendría que explicar por qué lo contrató. Pero el tema es la publicación de ayer. No sé si coinciden conmigo. Ahora vamos a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo con que es con lo que publicó Calderón? Bueno, ya ni hago la otra votación. O sea, el problema es lo que dice él después de la sentencia de su secretario de Seguridad Pública, que dice, lo volvería a hacer. No sabía nada, pero lo volvería a hacer. Bueno, ¿quién más? Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Insistir en el tema de García Luna. ¿Cree que esta sentencia da un poco de justicia a todas las víctimas que dejó la guerra contra el narco desde 2006 hasta 2012 y, bueno, las consecuencias que vivimos hasta ahora?
Pues en parte sí, no todo obviamente, pero habla de que es importante que no haya impunidad. Ahora, ¿dónde está el dinero? Sí, vamos a seguir. Porque hubo recursos de procedencia ilícita y repito, alguien que le regresa los recursos a la esposa. ¿Cómo sabemos que no son de procedencia ilícita? Una vez que él está sentenciado. ¿Qué haría falta también para pues poner en el centro a las víctimas directas, a las familias, después de haber vivido pues toda esta guerra contra el narcotráfico, desapariciones forzadas, secuestros, homicidios, etcétera? Pues acercarse siempre y siempre es importante si es necesaria una reparación. Para eso hay una ley de víctimas que establece todos los criterios para reparar y no repetir. Ayer mencionaba también que existe esta investigación por parte de la Fiscalía. Y podría ser todos los recursos para podérselos dar a las víctimas. Okay. Ayer también mencionaba de esta investigación que hay contra Genaro García Luna por parte de la Fiscalía sobre su relación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué avances hay? Si nos puede dar más información al respecto. Sí, vamos a pedirle a la Fiscalía que nos envíe, si es posible, los avances. Y también hay muchas investigaciones contra García Luna, de ese periodo de la propia Fiscalía. ¿Qué otras investigaciones hay? No sé si las tienen por ahí. Las investigaciones que hay de la Fiscalía General de la República contra García Luna en México. Hoy las presentó Rosa Isela. Por último, pues ayer tuvo esta reunión con el gobernador de Jalisco. ¿Qué acuerdos se llegaron? ¿Ya hay alguna fecha programada quizá para que el Gabinete de Seguridad también visite este estado? Sí, hablamos de varios proyectos que hubo colaboración de el presidente López Obrador con el gobernador Alfaro. Está una línea de tren, está, bueno, obviamente la presa El Zapotillo. Me platicó de un proyecto que desarrolló él de reciclamiento de agua y lo que le falta. Habló de la importancia del mantenimiento de carreteras en Jalisco. Hablamos esencialmente de los proyectos. Me invitó a que fuera a Jalisco antes de que él saliera y pues lo estamos evaluando. ¿Y sobre la seguridad se habló? Hablamos él me presentó una serie de gráficas de reducción del delito en Jalisco y me pidió poder ver al secretario de Seguridad. Le planteé que sí. Pero sobre todo giró en torno a estas obras públicas tan importantes que se hicieron con recursos federales. Acá. Aquí, y luego vamos. Bueno. Gracias, presidenta. Soy Wu Hao de la agencia de noticia Xinhua. Tengo dos preguntas. Primero, sabemos que México es la segunda economía de América Latina y también un mercado emergente muy importante del mundo. Y estamos muy cerca a encuentros multilaterales como APEC y G20. ¿Usted considera ir a esas ocasiones personalmente? Y usted y Gobierno de México, ¿qué plan o qué iniciativa llevarían para estas ocasiones? Sí, estoy considerando ir al G20, todavía no tomo la decisión. Lo he explicado aquí varias veces, es porque acordamos con el presidente de Alemania tener un encuentro con empresarios el 19 de noviembre y el 20 de noviembre tengo que estar en México por ser una celebración en México y en todo caso estoy viendo la posibilidad de ir 18 porque creo que empieza el 17 en la tarde. Entonces esa es la razón por la cual estoy todavía valorando los tiempos y nuestra posición tiene que ver con la política exterior en México siempre, que es la búsqueda de la paz, que hoy en México
nuestra posición como México sigue siendo fundamental en ese sentido y más por lo que está viviendo el mundo. Y al mismo tiempo con la relación que tiene México con todos los países y hoy como economía número 12 del mundo, que está incorporada a un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero que tiene relación con todos los países del mundo. Y la segunda pregunta, en su política exterior, ¿cómo evalúan la cooperación con China, especialmente en temas de energía renovable, intercambio culturales y también temas como comercio e inversión? Hay muy buena relación con China. Digamos que lo que no hay es un tratado de libre comercio, entonces hay una relación comercial, pero hay muy buena relación con China y nuestra relación a través del tratado comercial con América del Norte, que tiene pues una serie de limitantes frente a lo que dice el tratado, pero es una muy buena relación cultural, comercial y de todo tipo. Y, por ejemplo, específicamente, ¿ve algún plan o algún punto que le ha llamado la atención para seguir esa cooperación con China? Pues hay que platicar con China, con su embajada. Hay un agradecimiento muy importante de México al gobierno de China por la facilidad que se dio de los enseres que llegaron a México después del Otis en Acapulco, que fue algo que trató en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues ya habría que sentarse. Es una de las tareas que tiene hoy tanto Relaciones Exteriores como Secretaría de Economía y otras secretarías, Cultura, etcétera, con la representación de China en México a través de su embajada y también del propio gobierno. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Jordana González, de Ruido en la Red. Insistir en el tema de Genaro García Luna, saber su opinión sobre una declaración que hizo la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson sobre que pues Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de su secretario Genaro García Luna. Y pues que no hizo nada, que incluso el gobierno estadounidense tenía información y pues ella textualmente dijo: conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él. Pues ahora sí que sin comentarios, ¿no? O sea, es muy relevante esa declaración. Y también de los premios que se le dieron en Estados Unidos en el 2012, un reconocimiento. Cuando la embajadora pensaba esto, pues también es para la reflexión, ¿no? Y en una segunda pregunta, pues sobre el expresidente Felipe Calderón, en este contexto, hay una investigación en curso contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio. Preguntarle si sabe cuál es el estado de la investigación y si su gobierno va a darle continuidad en este tema. Pues lo que se requiera por parte de la Corte Internacional. Pero repito, nuestro interés como presidenta no es levantar una investigación particular sobre Felipe Calderón. Que nos interesa, sí, más allá de lo que haga la Fiscalía, que es autónoma o lo que sea, pero nuestro interés no es ese, sino que sigamos, o sea, que no se nos olvide y que no, que reflexionemos sobre su declaración. ¿Qué significa esa declaración? Porque es un expresidente que llegó con el haya sido como haya sido, pero es un expresidente que llevó a la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a una persona que está hoy sentenciada y que ese mismo día hace un comunicado que dice lo volvería a hacer. Eso es lo relevante. ¿Cuánta hipocresía? Y después un llamado a que trabajemos juntos.
Y bueno, en una tercera pregunta, en otro tema, en Chiapas se han fortalecido grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y ahora amenazan con atacar bases zapatistas porque disputan su territorio. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado ayer donde denuncia que hombres con armas largas ingresaron a su comunidad para exigirles se retiren. Saber si hay algún tipo de prevención para evitar el desplazamiento de comunidades zapatistas en Chiapas y evitar enfrentamientos entre los zapatistas y los cárteles. Sí, se está trabajando con el actual gobernador por parte del Gabinete de Seguridad y también con el gobernador electo. Y estamos trabajando en una estrategia de protección a las comunidades y de construcción de la paz. Ya son 9:12 horas. Gracias, presidenta. Reinaide Ramírez, reportera independiente. Uno, pues para no salirme del tema, cuando usted llama a la reflexión, ¿qué reflexión tiene usted sobre el hecho de que tenga que ser Estados Unidos quien traiga justicia a los mexicanos y si esto podría cambiar en su sexenio? Aquí se ha hecho justicia. Con personajes de alto nivel. Cada 15 días el presidente López Obrador presentaba todas las detenciones y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a reanudar el informe de seguridad. Estamos nada más trabajando para poder presentarlo, también hacer una presentación especial en función de la estrategia que presentamos, pero lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema de justicia en México. Por eso es la reforma al Poder Judicial. Pero sí está consciente de que Estados Unidos es quien le ha traído a México esta justicia cuando hay personajes de alto nivel. O sea, en México no se ha encarcelado nunca a un expresidente, por ejemplo, que señalados Peña Nieto de corrupción, Calderón y Fox y todos para atrás. Y bueno, también el presidente AMLO fue señalado, pero bueno, no se ha investigado. Y ¿usted cree que con la reforma, ahora con esta reforma que se ha hecho, se pueda en México justamente llevar a la cárcel a funcionarios o exfuncionarios de alto nivel? Pues cuando haya pruebas. A ver, ¿cómo funciona el sistema de justicia? ¿Cómo va a la cárcel una persona? Se abre una carpeta de investigación a partir de una denuncia del fuero común, delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco. Se abre una carpeta de investigación. ¿Qué pide la Fiscalía? Pruebas suficientes. ¿Qué lleva ante un juez? El juez, ¿qué hace? Dicta una orden de aprehensión o una orden de cateo, lo que corresponda, a partir de las pruebas que se presentan en la Fiscalía. Las fiscalías son autónomas y el Poder Judicial también es un poder distinto. Nosotros lo que queremos es que haya justicia para todas y todos los mexicanos, en todos los ámbitos. Por eso la reforma al Poder Judicial. Y cada parte tiene que cumplir con su tarea. Entonces, cuando se pone así es como si fuera la tarea del Ejecutivo. Hay un sistema de justicia y lo que queremos es que se erradique la corrupción en cualquier lugar en nuestro país. El presidente López Obrador avanzó muchísimo, si no, no podría haber hecho ni los programas de bienestar, ni el Tren Maya, ni la refinería, ni todas las obras, porque no subió impuestos. Pero le faltó y antes había corrupción. A ver, antes había condonación de impuestos.
a los demás de arriba. No, Llevó una iniciativa a la Constitución para que no hubiera condonación de impuestos y la gran mayoría hoy pagan sus impuestos. pero dejó ir a Romero de Champs, por ejemplo. Pero no le corresponde a él, le corresponde a la Fiscalía si es que hay una denuncia. Justamente en eso que menciona de la Fiscalía, pues hoy continúa GERS, y si usted, en esta cuestión de que entramos a las reflexiones, si usted enviaría alguna iniciativa pues para que la Fiscalía trabajara, la Fiscalía General de la República, en función de los intereses de los mexicanos y no de particulares. Por ejemplo, si se podría alguna iniciativa para elegir al procurador, que sean y no dependa de grupos de interés o de gobiernos o de funcionarios públicos. Hemos hablado de que terminando la aplicación de la reforma al Poder Judicial, hay otros temas que se tienen que discutir en México. Entre ellos pudiera ser ese, no necesariamente, pero pudiera ser. Por ejemplo, usted mencionaba ahí 2 casos de García Luna que están en proceso, pero ¿cuánto tiene que salió García Luna y esos casos están estancados? A ver, ¿por qué no vemos la juez o el juez que liberó las cuentas para que la esposa de García Luna? Sí, es que todo el sistema de justicia está amañado y no nada más es el Poder Judicial, empieza desde abajo, desde el que te tiene, desde el Ministerio Público, los defensores de oficio, los jueces de primera instancia, y así hasta que llegan pues a lo que tenemos hoy en México y que finalmente no repercute en justicia para los mexicanos y que muchos, se habla de una impunidad del 99%, casi el 100% de impunidad en México, con gente de alto nivel, funcionarios públicos que no son pues juzgados ni siquiera, y viven ellos con sus recursos que se robaron. O sea, ninguno de ellos ha sido enjuiciado. Por eso le pregunto a usted si en su sexenio cambiaría esto en algo, si se haría algo para que realmente se combata la corrupción y la impunidad. Pues ya presentamos hoy a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Menciona usted también que se invitaría a la sociedad a participar en este nuevo sistema para que ¿cómo sería la participación de la sociedad? ¿Le pediría a usted que le ayuden a detectar casos de corrupción en el gobierno y que los denuncien y le digan, así como se les pidió que les avisaran de las mentiras que encuentran en redes o en medios? Es lo que planteó Raquel. ¿Eso se va a hacer? ¿Van a poner algún correo o algún sistema? Ya existe. Pero además es una de las tareas de la nueva Secretaría. Hoy se cumplen 5 años con el canazo. ¿Tiene alguna, algo que decir sobre esto? Porque ha seguido la violencia, se ha desatado más sigue en Sinaloa. Bueno, pero nada más en Sinaloa, ¿no? No tiene que ver con el culiacanazo. Pero lo que tú llamas hablando de los chapos y de García Luna, que se le acusaba de protección a estos grupos. ¿Por qué no me cuentas qué pasó con la detención ¿De quién? Del Mayo, que se denunció aquí varias veces? Bueno, hoy precisamente tiene audiencia también. Sí. Y ya usted hablaba ayer de lo del Mayo, de que están esperando, que todavía no tienen ni idea de qué pasó ahí y están exigiéndole a Estados Unidos. Pero también el gobierno federal debería de tener alguna, ¿Quién extraditó a? Tienen inteligencia. ¿Quién extraditó a uno de los hijos de uno de los narcotraficantes de Sinaloa? Contéstamelo tú. ¿A quién se refiere? ¿Del último o de Ovidio? De Ovidio. ¿Quién lo extraditó? Pues los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién lo extraditó? Bueno, fue en el sexenio del presidente AMLO. Y pero lo dejó ir la primera vez, hace 5 años. Vamos a terminar la conferencia. Si quieren. Nada más, Presidenta, las investigaciones de la Fiscalía contra García Luna. Presidenta, en Cajeme hay
hay un muchacho, hablaba usted de las aplicaciones, hay un muchacho de una aplicación que manejaba un Uber que está desaparecido en Cajeme. Saber si a usted le ha reportado de este caso en las reuniones de la mañana. Dánoslos de todas maneras. ¿Y qué se está haciendo? Es Jesús Enrique Contreras. Pásanos el caso. Está en el… ¿Tiene usted se le mencionó este caso en la… Lo tiene la Secretaría de Seguridad, pero de todas maneras recibimos la información. Ayer hicieron la familia una manifestación para buscar porque no lo están buscando, porque la Fiscalía dicen ellos que no. Pásanos el caso y con gusto lo vemos. ¿Y tiene entonces algo sobre lo que pasó hace 5 años en Culiacán? ¿Sí, algún compromiso? Se detuvo después y se extraditó. O sea, es que no se puede aislar nada más el caso hace 5 años, sino qué pasó después. ¿A los sinaloenses algún mensaje? Vamos a trabajar con el pueblo de Sinaloa, siempre, y tenemos una estrategia de seguridad que va a funcionar. Lo que no va a haber es guerra contra el narco, eso sí no va a haber. Y tampoco la colusión que hubo y que fue demostrada ayer por un juez de Estados Unidos en el gobierno de Calderón. Ahora vamos a ver las… Gracias. Pero las denuncias no vienen ahí, concretas. Si quieren mañana se las pasamos. El día de hoy vamos a estar esencialmente aquí, en reuniones internas. Mañana vamos a Tabasco, el sábado a Campeche y el domingo a Yucatán. Gracias a todos y a todas.